Hola, ¿qué tal? Soy Helen Elizabeth Morales Miranda, docente del Grupo Atlas, y el día de hoy vamos a ver el tema de lo que es función y replicación de los ácidos nucleicos. Bien, entonces, antes de ver en sí la duplicación del ADN, quiero resaltar un concepto muy importante, que es lo de el ciclo celular. El ciclo celular va a estar compuesto por varias fases, ¿no? La primera, unas dos fases. La primera va a ser la llamada interfase, ¿ya? Una llamada interfase, ¿ya? Interfase. Y la otra fase que va a estar dada por la mitosis. Por la mitosis. Bien, entonces esta va a ser la interfase, la que va desde G1 hasta G2, G1, S y G2. Y bueno, luego se va a dar la mitosis. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir en esta interfase? La interfase va a ser la parte del ciclo celular que va a durar más tiempo. Entonces, en la G1 normalmente nosotros acá tenemos nuestras células y lo que se va a duplicar son las organelas, las mitocondrias, los ribosomas, ¿no? Las proteínas que se encuentran en el citosol se van a duplicar. Luego también tenemos la fase S. La fase S en realidad es la fase más importante del ciclo celular. Esta fase S de acá es la más importante. ¿Por qué? Porque acá se va a duplicar el ADN. Se duplica el ADN. Bien, entonces, esta importancia de la duplicación del ADN va a hacer de que ya en el momento que llega a la G2, que es ya la duplicación de algunas proteínas que han faltado duplicarse, ya en la mitosis se duplique las células y me aparezca dos células hijas con un ADN similar al que tuvo este. Este fue el primero, ¿verdad? Y acá aparecen dos células hijas. Si este va a tener 23 pares de cromosomas o 46 unidades de cromosomas, y estas células hijas también van a tener la misma cantidad de cromosomas, 46. Ahora, ¿cuál es la importancia biomédica que va a tener esta duplicación del ADN? Porque la información genética que está contenida en el ADN de un cromosoma va a poder transmitirse mediante la duplicación exacta de este cromosoma, o bien intercambiarse por medio de varios procesos que incluyen, por ejemplo, el entrecruzamiento, la recombinación, la transposición, la conversión, ¿no? Entonces, estos nos van a brindar un recurso para asegurar la adaptabilidad y la diversidad del organismo. Pero cuando estos procesos se alteran, también pueden causar enfermedades. Ahora, existen varios sistemas enzimáticos que participan en las duplicaciones, alteraciones y reparaciones del ADN. Entonces, las mutaciones se deben ¿a qué? A un cambio en la secuencia de las bases del DNA o del ADN. Y pueden ser el resultado de la duplicación defectuosa, también pueden ser resultado del movimiento o de la reparación del mismo ADN que no es como debería ser, y ocurren con frecuencia más o menos de 1 de cada 10 a las 6 divisiones de la célula. Entonces, las anormalidades de los productos genéticos pueden ser el resultado de las mutaciones que ocurren en la región de la codificación o de la regulación del ADN que se está produciendo en la fase S de la interfase. Entonces, una mutación de la célula germinal se transmitirá a los descendientes, ¿no? Entonces, hay diversos factores que aumentan la incidencia de estas mutaciones. Por ejemplo, tenemos los virus, algunas sustancias químicas, también tenemos la luz ultravioleta, ¿verdad? Entonces, también vamos a tener la radiación ionizante. Entonces, a menudo lo que ocurre es que las mutaciones van a afectar a las células somáticas de nuestro cuerpo, esas que producen, que se van a duplicar mediante la mitosis. Pero por lo que
se pasan a las generaciones celulares sucesivas y esto va a formar algunas enfermedades, por ejemplo los tumores. Entonces cada vez resulta más claro saber cuál es el origen de varias enfermedades y entonces se puede decir que los tumores cancerosos van a ser consecuencias de una alteración en lo que es la duplicación del ADN. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta ese concepto y esa importancia que tiene la duplicación del ADN, vamos a comenzar a hacer un resumen, ¿no?, de la clase del día de hoy. Para eso, voy a borrar este esquema de acá. Bien, y entonces voy a comenzar. Entonces nosotros tenemos nuestros nucleótidos, ¿verdad? Nuestros nucleótidos que van a ser componentes de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, ¿cómo está formado nuestros nucleótidos? Para hacer una recordaris, va a estar formado por una base nitrogenada, va a estar formada por, una base nitrogenada, va a estar formada por una pentosa y va a estar formada por el ácido fosfórico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la base nitrogenada? Va a ser la adenina, la guanina, la oxitocina, la timina y el uracilo. Luego el azúcar puede ser ribosa si pertenece al ARN y desoxirribosa si pertenece al ADN y su azúcar, y su ácido fosfórico, ¿verdad? Entonces acá tenemos la estructura de los ácidos nucleicos, los cuales va a ser de esta manera. Van a ser de esta manera, que ya lo vimos en la clase anterior, simplemente para recordar en realidad cómo se va a dar. Bueno, antes de ver esto, el ácido ribonucleico, quisiera hacerles un recordaris de lo que estábamos viendo para juntar los conceptos, ¿verdad? Eso es lo que vimos también en la clase pasada, que cómo es que en la duplicación del ADN nosotros teníamos, ¿verdad? Teníamos nuestro cromosoma, ¿ya? En este cromosoma, entonces, ¿qué ocurre con el cromosoma? Este cromosoma es porque se ha duplicado la cromátide, ya se ha duplicado la cromátide. O sea, este cromosoma, como dijimos la vez pasada, está compuesta por dos cromátides. Esta cromátide y esta cromátide de acá. No me salió muy bien que digamos, pero... Y en la parte central, ¿se acuerdan lo que iba a tener? En la parte central iba a tener el llamado centrómero, ¿verdad? Que va a unir estas dos cromátides. Bien, entonces en el momento yo de desarrollar una cromátide, ¿ya? En el momento en que yo desarrollo una cromátide, entonces me va a quedar esta estructura, ¿verdad? Una estructura así desarrollada, ¿verdad? Luego lo voy a seguir desarrollando y me va a seguir quedando como una hebra más larga. Y luego al desarrollar más me voy a dar cuenta de ¿ya? De este tipo de molécula o de proteína que se va a llamar las histonas, ¿verdad? Estas histonas que van a estar, y esto que se encuentra acá, este marroncito que está acá, esto va a ser el ADN que ha estado envuelto en la histona, ¿ya? Ese ADN ha estado envuelto en la histona y entonces luego lo desenrollo de las histonas, porque esto es algo así, más o menos, o sea, este ADN se envuelve así de la histona, sigue, se envuelve la histona, sigue, y se va envolviendo en la histona y va continuando. Entonces, esto, la histona más el ADN, lo vamos a llamar nucleosoma, ¿ya? Entonces, la pregunta va a ser, ¿la célula eucariota presenta siempre un DNA en igual estado cromatínico? No. ¿Por qué? Porque en el momento en que se va a duplicar el ADN, esta cromátide, este cromosoma, va a tener que descondensarse, va a tener que dejar de estar así y va a tener que estar de una forma laxa. Entonces, ahí es cuando yo voy a agarrar el ADN y lo voy a comenzar a duplicar. Ahora bien, nosotros dijimos la clase pasada que el ADN va a ser una molécula, ¿verdad? Que tiene dos cadenitas, ¿verdad? Una molécula bicatenaria. Bien, esta molécula bicatenaria.
Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a esta molécula bicatenaria? Alfa hélice. Ya, esta molécula va a ser un alfa hélice. Ya, y este alfa hélice, recuerdan que tenía acá, por ejemplo, acá tenía en la cadenita verde, va a tener unas bases nitrogenadas, por ejemplo, adenina, timina, citosina, guanina, ¿verdad? Estas son las 4 bases nitrogenadas. Mientras que en la otra hebra, que va a ser la rojita, va a tener las bases nitrogenadas complementarias, ¿verdad? ¿Cuáles serían sus bases nitrogenadas complementarias? Si hablamos de la adenina, será la timina. Si hablamos de la timina, será la adenina. Si hablamos de la citosina, será la guanina. Y si hablamos de la guanina, será la citosina. Bien, entonces, ¿cómo es que se va a producir la formación, la duplicación, perdón, del ADN? Para hablar de la duplicación del ADN, primero tenemos que hacer de que esta hebrita se abra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más adelante cuáles son las enzimas que van a utilizar, porque vamos a utilizar varias enzimas que van a hacer de que esta hebrita de ADN, que está unida mediante enlace del tipo puente de hidrógeno, se va a abrir, ¿ya? Entonces, la primera parte para que este ADN se duplique, ¿ya? Va a ser que se abra el ADN, ¿ya? Se abre el ADN. Mejor lo vamos a escribir así, ¿ya? ¿Ya? Primero va a ser que abrir el alfa hélice, ¿ya? El alfa hélice, el hélice. Bien, entonces lo que vamos a hacer es abrir el hélice. ¿Y cómo se va a abrir este hélice? Nosotros vamos a tener nuestro ADN, lo vamos a volver a dibujar, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? En este momento se va a encontrar así mi ADN, ¿ya? Mi ADN. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que va a ocurrir es que se va a formar una horquilla de replicación, ¿ya? Una horquilla de replicación. ¿Qué quiere decir? Este ADN que tenemos acá, ya, este ARN que va a estar acá, va a producir, va a haber un origen, ¿ya? Un origen. Por ejemplo, que el origen sea acá, el origen de la replicación. Entonces, este origen de la replicación va a ser que se abra este alfa hélice. Es decir, tenemos acá nuestra estructura de nuestro ADN, ¿verdad? Nuestro ADN. Pero esto se va a abrir. Esto se va a abrir. Y lo vamos a ver por qué se va a abrir más adelante. Pero quiero que me entiendan esto. Entonces, desde el origen de la replicación, se va a abrir este ADN y me va a formar la llamada horquilla de replicación, ¿ya? Entonces, esto de acá le vamos a llamar así, horquilla de replicación. Bien. Entonces, luego, ya como tenemos abierta esta horquilla de replicación, entonces vamos a formar la nueva cadena, las nuevas cadenas de ADN. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, vamos a necesitar de una enzima, ¿ya? La enzima que vamos a necesitar va a ser la enzima llamada ADN polimerasa. Y siempre hay que recordar ese nombre porque lo vamos a utilizar varias veces. La enzima que utilizamos va a ser la enzima llamada ADN polimerasa. ¿Ya? Este ADN polimerasa va a ser la ADN polimerasa 3. ¿Ya? La ADN polimerasa 3. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta ADN polimerasa 3? Lo que va a producir esta ADN polimerasa 3 es que comience a formar, comience a buscar, ya, a buscar los nucleótidos complementarios, ¿ya?
Entonces este ADN polimerasa 3 comienza a buscar los nucleótidos complementarios. Por ejemplo, si acá esta cadena rojita de acá tenía timina, tenía adenina, entonces la ADN polimerasa lo que va a hacer es incorporar a la cadena complementaria, va a incorporar las nuevas nucleótidos. Por ejemplo, la ADN polimerasa busca el nucleótido adenina. Entonces, ¿por qué busca la adenina? Ya vamos a ponerlo de azulito. ¿Ya? ¿Por qué busca esta adenina? Para que se una junto con la timina. ¿Ya? Entonces, acá se encuentra este ADN polimerasa, y este ADN polimerasa comienza a buscar los nucleótidos y a formar la cadena complementaria de esta manera. De esta manera comienza a buscar la cadena complementaria. Y entonces, ¿cuáles son los nucleótidos que va a buscar? Dependiendo de qué se trate, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tener timina, citosina, por ejemplo. Vamos a tener rojito acá, citosina y guanina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con la ADN polimerasa? ¿Qué es lo que me va a traer? Por ejemplo, en el caso de la timina, me va a traer adenina, ¿verdad? Adenina. En el caso de la timina, me va a traer timina. En el caso de citosina, guanina. Y en el caso de la guanina, citosina. Entonces, se va generando una cadena complementaria, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a producir este ADN polimerasa. Pero no solamente ahí, sino vamos a ver que en la otra cadena también se va a formar. Pero acá una cadena va a ser retardada. Ya lo vamos a ver por qué se le va a llamar retardada. Lo importante es que ahora me puedan entender cómo se va a dar la duplicación de este ADN. ¿Ya? Entonces es así como viene también otra vez esta enzimita que se llama la ADN polimerasa 3 y comienza a duplicar. ¿Ya? Va a comenzar a buscar las bases nitrogenadas complementarias. Por ejemplo, si en acá había citosina, había guanina y había adenina. Entonces, ¿cuáles son las bases nitrogenadas que nos va a buscar nuestro ADN, nuestra cadena complementaria? Va a ser, si esto fuera citosina, nos va a buscar guanina. Si esto era guanina, nos va a buscar citosina. Y si esto era adenina, nos va a buscar timina, ¿verdad? Entonces, es así como se van a ir formando las nuevas cadenas de ADN. Entonces, va a llegar un momento en que se termine la duplicación, porque esta horquilla de acá se va a comenzar a abrir. Se va a comenzar a abrir, y me va a formar unas dos cadenas. Ya, unas dos cadenas. Entonces, estas dos cadenas van a ser así. Por ejemplo, teníamos la cadena rojita, ¿verdad? La cadena rojita, ¿ya? Y la cadena verdecita, la verde de acá. Entonces, y las otras dos cadenas complementarias van a ser las cadenas azules, ¿verdad? Las cadenas azules, así. Entonces, vamos a tener dos ADNs, ¿verdad? Dos ADNs. Ya, dos ADNs. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, es así como nosotros vamos a tener las características del ADN. Entonces, el ADN, la duplicación del ADN, ¿se acuerdan que yo les dije que va a duplicarse y cómo va a ir la enzima? Acá se encuentra esta enzima y va a ir de ahí hacia allá, ¿verdad? De acá, de 3', 5'. Y de acá esta enzima va a ir de acá hacia allá, o sea, va a ir en un sentido contrario, Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las características de la duplicación, la replicación del ADN van a ser dos y tenemos que tenerlos en cuenta. La primera característica va a ser de que la replicación del ADN va a ser bidireccional, ya, bidireccional, y la segunda, porque como le hemos estado viendo, va a ir en dos direcciones, y la segunda va a ser semiconservativa, ¿ya? Semiconservativa. Entonces, ¿qué significa semiconservativa? Semiconservativa quiere decir de que acá ha habido una
de las hebras del ADN va a ser la hebra antigua, ¿verdad? La rojita. Y la hebra azul va a ser la nueva. Por eso dice semiconservativa. Y acá también la verdecita es la hebra antigua y la azul va a ser la nueva. Entonces a eso le llamo semiconservación en la replicación del ADN, que es muy importante que lo puedan tener en cuenta. Bien, ahora yo les estaba hablando acerca de las mutaciones cuando les hablaba de la importancia biomédica, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, vamos a ver, vamos a borrar la parte de arriba. Ya, entonces, ¿qué ocurre con las llamadas mutaciones? Ya, ¿qué ocurre con las llamadas mutaciones que les estaba hablando? Las mutaciones pueden darse por diversos factores. Entonces, uno de ellos va a ser que el estímulo sea un estímulo externo, ya sea radiaciones, puede ser también luz ultravioleta, sustancias químicas, algunos virus, ¿no? Que lo que van a originar en estas, que van a originar estímulos en contra del ADN. ¿Qué quiere decir? En el momento en que se va a poder duplicar mi ADN, ya mi ADN quiere duplicarse, entonces ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? En esta fase de acá, en vez de que se busque, por ejemplo, una timina, por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, nuestra horquilla de replicación. Ya tenemos una, por ejemplo, tenemos una timina, una adenina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos factores externos que les dije, las radiaciones ionizantes, que van a actuar como estímulos, por ejemplo, ¿qué tal si en vez de buscar una timina, yo busco otro tipo de nucleico, otro tipo de, de nucleótido, ¿no? Entonces ya no me va a obtener, por ejemplo, que la secuencia sea timina, adenina y que sea citosina. Pero en vez de citosina, me lo cambia por una guanina. Entonces, esto va a producir que ya no sea lo mismo el ADN. Entonces, esto va a producir una mutación. Y entonces, esta mutación me va a generar que también, o sea, las nuevas células que se siguen formando, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta algo. De una célula madre sacamos células hijas y de estas células también sacamos más células hijas, ¿verdad? Eso es la ley de, en realidad, de la formación, de la duplicación de las células. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que si esta célula de acá que ha sido duplicada, ¿verdad? Esta célula de acá que ha sido duplicada, ¿ya? Esta de acá está alterada, está mutada, entonces ya no tiene el ADN igual que esta, ¿verdad? Entonces, esta como me va a dar también un ADN mutado, esto también me va a dar un ADN mutado, y entonces me va a dar la formación también de proteínas que van a ser mutadas. Entonces, esto me puede causar dos cosas. Me puede causar que se den vamos a ver acá, se producen los tumores o los cánceres, me puede producir cáncer, o en el mejor de los casos se va a dar el mejoramiento de la especie, ¿ya? Mejoramiento de la especie, ¿ya? Eso es lo que me puede dar las mutaciones. Uno que me dé esto, ¿verdad? Y el otro que me dé el de acá, ya, el mejoramiento de la especie. Bien, entonces nunca olvidar esto porque esto es la base de lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, entonces vamos a darle vamos a borrarlo para tener en cuenta y para avanzar otro tipo de gráficos. Espero que se haya entendido. Bien, entonces vamos a seguir con las diapositivas. Entonces, el dogma central de la biología molecular.
¿Qué quiere decir este dogma central de la biología molecular? Nosotros vamos a tener nuestro DNA, el cual se va a transcribir el RNA, que es la próxima clase, y este RNA me va a ayudar a la producción de las proteínas, ¿ya? Y este proceso se va a llamar traducción. Lo que vamos a hacer el día de hoy en el dogma central va a ser la replicación del ADN. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, entendemos, bueno, esto va a ser en realidad el ARN polimerasa para la función de la hebra de ARN, pero lo que ahorita nosotros vamos a necesitar es la ADN polimerasa, y esta es la traducción. Ese es un resumen de las cosas que vamos a hacer en toda la clase. Entonces, hablar de un gen es la secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN equivalente de una unidad de transcripción, ¿verdad? Entonces eso creo que ya nosotros le dejamos claro en la clase pasada, en donde un gen va a contener la información a partir del cual se va a sintetizar un determinado polímero, es decir, una enzima, ¿no? Un ácido ribonucleico se va a formar, o sea, el ácido mensajero también se va a formar, el ARN, el ácido ribonucleico, el tipo de transferencia y el ribosomal. Eso van a ser los tres que lo vamos a hablar en las próximas clases. Entonces, el genoma humano, la mayoría de los genes van a ser únicos y se van a expresar en forma independiente. Los genes se van a segregar cuando ocurre la meiosis. ¿Qué significa segregar? Significa, por ejemplo, en la meiosis se va a dar una combinación de los genes, ¿verdad? Se va a combinar el gen de papá, el gen de mamá, y eso significa segregación de genes. Por eso es que nosotros podemos tener el color de cabello de mamá y los ojos de papá, ¿no? Entonces, eso se llama segregación. Bien, otra vez el dogma central de la biología molecular, ¿verdad? Esta es la hebra que se va a duplicar, se va a transcribir el ARN mensajero y luego se va a traducir. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un dibujito, ¿ya? Una diapositiva que es muy interesante porque miren esta moleculita de acá. Si ustedes ven esta moleculita de ahí que se estaba pasando, ¿qué dirían que es? Es una enzima. Y va a ser la ADN polimerasa, ¿verdad? Esta ADN polimerasa va a ser la que me va a llevar los nucleótidos que me faltan para la formación de mi nueva hebra de ADN. Entonces, siempre recordar algo. El ADN va a ser complementario, ¿ya? El ADN va a ser, la replicación del ADN va a ser cadenas complementarias y van a ser antiparalelas. Nunca olvidar eso, van a ser moléculas antiparalelas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos la punta 3 que va a ser la libre, se va a llamar la 3', y la punta que se encuentra el fósforo se va a llamar la 5', porque está unido al carbono 5, ¿verdad? Entonces eso es un repaso de lo que hicimos la clase pasada para manifestar que tiene antiparalelismo, ¿verdad? Miren cómo esta va así y la otra va viniendo, ¿verdad? Miren las estructuras químicas. Entonces, la función codificante del ADN está determinada por la secuencia de los nucleótidos bases. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la duplicación del ADN. ¿Ya? Acá vamos a tener varias enzimas y las cuales vamos a ver a continuación. ¿Ya? Nosotros estamos diciendo que para recordar, ¿no? Nuestro ADN, ¿de qué estaba conformado? Nuestro ADN era una alfa hélice, ¿verdad? Una alfa hélice. Para que nunca se olvide. ¿Y este ADN de qué estaba formado? No sé si recuerdan, me imagino, obviamente que sí, ¿verdad? Está conformado por nucleótidos, ¿verdad? Por nucleótidos, acá tenemos nuestro nucleótido, ¿verdad? Y este nucleótido está unido por la base nitrogenada. Y acá el carbono 5 se va a encontrar. Y luego acá se va a encontrar su fósforo, ¿verdad? Su fósforo. Y acá se va a encontrar unido con el otro carbono 5. Y se va a formar la otra pentosa, ¿verdad? Y luego
Esta es la base nitrogenada. Entonces, este va a ser el nucleótido 1. Ya, vamos a ver acá. El nucleótido 1. Y este de acá va a ser el nucleótido 2. Ahora, este es para recordar. Entonces, ¿se acuerdan? El fósforo en el nucleótido 1, ¿de quién estaba unida? En el carbono 3, ¿verdad? Ahora, este fósforo de acá está unido a el nucleótido 2 por la otra cadena que va a ser el carbono 5, ¿verdad? Entonces, este es el grupo fosfato. Entonces, a esto le vamos a llamar antiparalelismo. ¿Por qué lo vuelvo a mencionar? Porque va a ser muy importante para que me entiendan lo que es duplicación del ADN, porque así va a actuar, de esa manera vamos a ver cómo actúa la ADN polimerasa. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a tener una cadena que va a ser la de 3' hacia 5', ¿verdad? 3', 5'. Y entonces, cuando nosotros generamos, esta va a ser 3', 5', entonces, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de nucleótido? De cadena. Entonces, ¿cómo va a ser su complementaria? Si nuestra cadena fue de 3', 5', su complementaria tiene que ser una cadena que vaya desde 5' hacia 3'. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que funciona mi ADN polimerasa? Vamos a ver. Entonces, esto también es importante recordar. Entonces, nosotros vamos a tener al ADN polimerasa, ¿verdad? Este ADN polimerasa va a ser el que me va a formar, ¿qué cosa? Mi hebra complementaria. Entonces, ¿cómo hace mi ADN polimerasa? Mi ADN polimerasa solamente puede ir en una dirección. ¿En qué dirección? Esta dirección. Puede ir desde 3' hasta 5'. ¿Ya? De 3' a 5'. Es así como lo va a formar. Entonces, vamos a comenzar. Esto es lo que va a hacer mi ADN polimerasa. Siempre acordándonos de esto, por favor. Entonces, a ver, vamos a ver otra vez nuestra molécula de ADN. Vamos a dibujarla, ya vamos a dibujarla con algunos colorcitos de acá, ya para diferenciar cada una. Entonces vamos a utilizar el rojo y el verde. Nuestra primera cadena va a ser rojita, ya, y la segunda va a ser verde. Ya, acá tenemos nuestro ADN. Entonces, este ADN, ¿se acuerdan que les dije? Va a tener uniones, ¿verdad? Va a tener uniones, pero va a estar enrollado. Entonces, esta cadena de ADN se va a encontrar enrollada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desenrollar el ADN. Entonces, ponemos. Lo primero que hago es desenrollar el ADN. ¿Ya? El ADN. Entonces, primero desenrollo el ADN. ¿Cómo desenrollo el ADN? Mediante una enzima, ¿ya? No va a ser la ADN polimerasa. La enzima que vamos a necesitar acá va a ser vamos a ver, primero quiero borrar esta parte de acá, porque puede ser que se confunda, ¿ya? Esta parte de acá, esta parte de acá, ¿ya? Es así como actúa la ADN polimerasa, vamos a ponerlo acá. Entonces, así es como actúa la ADN polimerasa, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a comenzar a desarrollar el ADN. Entonces, para comenzar a desarrollar el ADN vamos a necesitar de una enzima. Y esta enzima se va a llamar la topoisomerasa. Entonces, ¿qué ocurre con esta topoisomerasa?
Esta topoisomerasa va a ser la enzima encargada de desenrollar este ADN. Entonces, si lo desenrolla, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. Entonces, pero en realidad esto es lo que les estoy dibujando, es una forma didáctica de hacer. Pero ¿cómo va a ser en realidad? Vamos a ver acá, ¿ya? Primero, es así como se va a desarrollar. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Antes de ver eso, y quiero que se acuerden de algo. ¿Se acuerdan que yo les dije que se va a formar una horquilla de replicación, un origen de replicación? Entonces vamos a poner que ese origen de replicación sea acá. Entonces acá comienza el origen de replicación y entonces es ahí donde va a comenzar a formarse la horquilla de replicación. Entonces, al formarse la horquilla de replicación acá, desde acá va a comenzar a actuar mi topoisomerasa. O sea, desde acá la va a comenzar a desarrollar poquito a poquito. Entonces, ¿cómo? Tenemos así, ¿verdad? Y la comienza a desarrollar así, de esta manera. ¿Ya? De esta manera. Para ir de una manera un poco ya más, un poco más real, ¿ya? De cómo se va a originar. Y entonces, pero va a seguir unida ¿a qué? A los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, nosotros ya abrimos, ya la desarrollamos, perdón, pero nosotros vamos a necesitar unas enzimas que mantengan este desenrollamiento. Y no solamente que mantengan este desenrollamiento, sino que comiencen a cortar estos puentes de hidrógeno. Entonces vamos a necesitar otro tipo de enzima que va a ser las llamadas helicasas, ¿ya? Entonces vamos a ver. Nosotros vamos a tener paso número 2, que es el de los puentes ya. Entonces, ¿qué enzima lo va a producir? Lo va a producir una enzima que se llama la helicasa. Entonces, la helicasa va a ser la enzima que va a mantener abierta, o sea, vamos a ponerlo de color plomito, ya, la helicasa. Entonces, lo que va a hacer la helicasa es ponerse en la parte de acá y colocarse en la parte de acá y mantener esta abertura de esta abertura del ADN. Y aparte de que va a hacer que se rompa estos puentes de hidrógeno, ¿ya? Bien. Entonces, nosotros vamos a tener ya estas dos enzimas. Acá, por ejemplo, se puede ver a la helicasa, ¿ya? Y la hebra que ha sido desarrollada por una molécula que se llama la topoisomerasa. Entonces, el tercer paso, ¿cuál va a ser? El tercer paso va a ser la formación, el uso de otra enzima. Ya lo tenemos abierto, vamos a ver acá, ¿ya? Vamos a ver acá. Vamos a dibujar solamente la mitad, ¿ya? Para que se nos haga más fácil. Solamente esto como que lo partimos así y vamos a ver solamente la mitad. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a utilizar ahora esta enzimita de acá, que va a ser la ADN polimerasa.
3. Entonces el tercer paso es eso, ¿ya? La formación de la cadena complementaria. Esa es la forma 3. Entonces, ¿qué enzima voy a hacer uso para esta formación de la cadena complementaria? La llamada la ADN polimerasa 3, ¿ya? La ADN polimerasa. Entonces, ¿qué hacía la ADN polimerasa 3? Comenzaba a, esta que sea una hebra que vaya desde 3' hasta 5', ¿verdad? Y esta que vaya desde acá, 3' hasta 5', ¿verdad? Entonces, ¿cómo les dije que iba la ADN polimerasa 3? Desde 3' a 5'. Entonces, ¿qué hace? Se viene acá, se coloca acá en esta hebra y entonces se coloca en esta cadena, la cual va a ser de 3' a 5' y va a comenzar a formar la nueva cadena complementaria. ¿Por qué? Porque es así como va la ADN polimerasa. Entonces, esta cadena, esta hebra que va de 3' a 5' va a tener un nombre específico. Ese nombre específico va a ser llamada la hebra líder. La hebra líder, ¿ya? Mientras que esta hebrita que se encuentra acá, ¿ya? Lo vamos a llamar como hebra retardada, ya, hebra retardada. Entonces vamos a tener nuestra hebra libre y nuestra hebra retardada. Ahora vamos a saber por qué se llama hebra líder y hebra retardada, porque esta hebra líder va a ser la que me va a tener la dirección del ADN polimerasa, mientras que a este ADN retardada, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta ADN retardada? No va a tener la dirección, ¿verdad? No va a tener esa dirección que mi ADN polimerasa va. Entonces, ¿cómo va mi ADN polimerasa? Va en la hebra vieja, va a ir de 3' a 5'. Pero, ¿qué hebra va a formar? Entonces, la hebra que va a formar va a ser de 5' hacia 3', ¿verdad? Esta va a ser la hebra complementaria de mi ADN polimerasa, bien, hasta que lo va a ir formando, bien. Entonces acá lo va a ir uniendo y ya vamos a ver. Entonces, luego vamos a tener la hebra retardada. Esta hebra retardada, ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan que les dije que el ADN polimerasa va de 3' a 5'? Entonces, esta hebra va de 5' a 3'. Entonces, ¿cómo hace el ADN para ir a formar la nueva hebra complementaria? En este caso. Entonces, en este caso va a utilizar unos primers o cebadores, ¿ya? Que van a ser los que les va a ayudar a formar esta nueva cadena de ADN. Entonces, ¿cómo estos van a ser utilizados estos primers o cebadores? Entonces, estos primers o cebadores van a ser moléculas de ADN que se van a unir, y para eso lo voy a dibujar un poquito más grande, ¿ya? Para ver cómo se va a dar la duplicación de eso. Entonces, esta duplicación de la cadena de la hebra retardada se va a dar así, por partes, pero también lo va a dar la ADN polimerasa. Y vamos a ver cómo se va a dar ahorita en este momento. Entonces acá vamos a dibujar. Entonces,
¿qué es lo que va a ocurrir en la hebra retardada? Lo que nos va a interesar es esta hebra retardada que va a ir desde 5' hacia 3'. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener, ¿ya?, un ARN que va a ser el ARN primer. Lo vamos a escribir acá para que no se olvide. ARN primer. O ARN también se le llama el cebador. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este ARN primer? Este ARN primer normalmente va a estar formado más o menos de 10 nucleótidos del tipo ARN, ¿ya? El tipo de ARN. Entonces, ¿qué quiere decir los nucleótidos de ARN? Los nucleótidos de ARN van a ser la adenina, va a ser la guanina, va a ser la citosina, pero también va a ser, ya no va a ser la timina, sino vamos a utilizar el uracilo. Esto es lo que va a hacer. Entonces, como nosotros tenemos nuestra ADN polimerasa, ya, nuestra ADN polimerasa, que va a ser una enzima, ya, que va a tener, polimerasa 3, que va a ir desde 3', ya, hacia el 5', ya, hacia 5'. Entonces, nosotros dijimos que la cadena líder no va a tener ningún problema, ¿verdad? El problema va a ser en la cadena retardada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar esto de acá, que es el ARN primer. Este ARN primer se va a unir primero hacia acá, ya, hacia acá, ya, hacia acá, se van a pegar hacia acá, hacia la cadena retardada. Esto va a ser el ARN primer. ¿Y qué ocurre con este ARN primer? Este ARN primer va a ser una cadena que va a ir desde 5' hacia 3', ¿verdad? 5' hacia 3'. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este primer que va a tener moléculas complementarias de ARN, es decir, por ejemplo, si acá mi ADN tenía citosina, guanina, ¿ya? Citosina, guanina, por ejemplo, vamos a colocar acá citosina, guanina, ¿ya? Y adenina. Entonces el ADN primer va a ser un conjunto de monómeros de nucleótidos complementarios del tipo de ARN. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, vamos a borrarlo y vamos a poner lo que son sus nucleótidos complementarios. Por ejemplo, si hablamos de citosina, su complementario como un nucleótido de tipo ARN va a ser la guanina. Si hablamos de la guanina, su nucleótido complementario va a ser la citosina. Y si hablamos de la adenina, su nucleótido complementario ya no va a ser la timina, va a ser el uracilo, ¿ya? Va a ser el uracilo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este ARN primer, lo que va a hacer es ponerse en varias partes de nuestra molécula de ADN, ¿ya? O sea, se va a colocar acá, ¿ya? También se va a colocar acá, ¿ya? Y van a ser moléculas que, como les dije, va a ir desde 5' a 3', ¿ya? Luego acá también va a tener, ¿ya? Va a ir desde 5' hacia 3'. O sea, va a ser la contraparte del ADN, ¿verdad? Esta hebra va de 3' hasta 5', entonces esto va
de 5' a 3', ¿no? Su contraparte, 5', 3', 5', 3'. ¿Y por qué hace eso el ARN primer? Porque es ahí donde vamos a ver cómo actúa esta ADN polimerasa. Esta ADN polimerasa va a ser la que me va, ya teniendo estos ARN primers, va a poder formar los demás, la demás cadena complementaria de el nuevo ADN, o sea, la nueva hebra complementaria de ADN. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Entonces nosotros dijimos que este ADN polimerasa va a ir desde 3' hacia 5'. Entonces ya como acá tenemos nuestro ARN primer que ha ido de 5' a 3', miren, nos dejan espacios en el cual va a estar de 3' hacia 5', acá de 3' a 5', estos espacios de acá. Ya, estos espacios de aquí. Y estos espacios de acá van a tener un nombre. Ya, estos espacios los vamos a llamar así. Se van a llamar los fragmentos de Okazaki. ¿Ya? Entonces, esos son los fragmentos de Okazaki. Entonces, estos fragmentos de Okazaki van a ser los que van a utilizar mi cadena de ADN polimerasa, ¿ya? Para ir formando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con mi ADN polimerasa? La ADN polimerasa ya tiene la posibilidad de actuar acá y tiene la posibilidad de actuar acá. Entonces, ¿cómo hace? Esta ADN polimerasa ya acá, por ejemplo, que esta molécula de ADN, ya acá no solamente va a tener 3, como les dije, el RNA primer puede tener 10, ¿no? ¿Verdad? 10 nucleótidos más o menos. Entonces acá, por ejemplo, que tenga una timina, una citosina, ¿no? Y una adenina, por ejemplo, y acá que tenga una citosina, una guanina y una timina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace mi ADN polimerasa 3? Lo que va a hacer este ADN polimerasa 3 es buscarme los complementarios. Me va a buscar los complementarios, pero del tipo ADN, ya no del tipo ARN. Entonces, si es timina, su complementario va a ser, vamos a ponerlo así, su complementario va a ser la adenina, ¿verdad? La adenina. Luego, si es citosina, su complementario va a ser la guanina. Si es adenina, su complementario va a ser la timina. Entonces, me comienza a formar, me va a comenzar este ADN polimerasa que se va a pegar acá. Entonces, me va a comenzar a formar el complemento, la hebra de ADN, ¿ya? De a partir de 3' a 5'. Entonces, va formando acá también. Entonces, me va formando me va buscando las hebras. Si esta era citosina, me va a formar guanina, ¿verdad? Me va a buscar la guanina. Si esta era guanina, me va a formar citosina. Y si esto era timina, me va a formar la adenina. Entonces, esta es la hebra retardada. ¿Cómo me va a quedar al final mi hebra retardada? Me va a quedar así, ¿ya? Esta hebra va a ser una hebra discontinua, no una hebra retardada, en la que me va a quedar de esta manera, ¿verdad? Esta líder ya vimos cómo se forma, ¿no? Va a ser muchísimo más fácil, no va a tener que necesitar ningún tipo de ARN primer. Entonces, vamos a ver, esta ARN primer retardada me va a quedar así, ¿verdad? Va a tener su primer o su cebador, ¿ya? Su primer o su cebador. Vamos a dibujar también la otra hebra para que no se puedan confundir, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros tenemos acá nuestro cebador acá, ¿verdad? Nuestro cebador acá, nuestro cebador acá. Y la hebra que ha sido formada por el ADN polimerasa, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, que no se nota muy bien, ¿ya? Vamos a poner azulito, que es el ARN, 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 y esto, ¿ya? Entonces, vamos a tener, entonces, ahora,
antes que me olvide, ¿cómo se llama la enzima que me va a formar este ARN primer? Este ARN primer me va a formar una enzima que se llama la primasa. Antes de que se me vaya, ya, la primasa. O sea, la primasa va a ser la enzima que me va a formar, que me va a ayudar a buscar este ARN complementario de la cadena de ADN. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos fragmentos de Okazaki? Estos fragmentos de Okazaki van a hacer que tenga también las moléculas, o sea, estén unidas a cadenas de ARN. Entonces, nosotros debemos saber algo, que nosotros no podemos tener en nuestra cadena complementaria de ADN fragmentos de ARN. ¿Por qué? Porque este fragmento de ARN tiene uracilo. Acá también podría tener uracilo, acá también. Entonces, nosotros sabemos por la clase anterior que el uracilo pertenece al ARN, pero no al ADN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos tener uracilo en nuestra cadena de ADN. Entonces, vamos a utilizar otra enzima, una enzima que se va a llamar también ADN polimerasa, pero este ADN polimerasa va a ser la ADN polimerasa 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la ADN polimerasa 1? Entonces, esta ADN polimerasa 1, ya cuando ve que esta cadena, ¿no?, la hebra complementaria de mi hebra retardada está completa, entonces, bueno, está casi completa, entonces lo que hace es eliminar a estos cebadores. Entonces los va a eliminar. Entonces comienza a quitarlos de acá. Los quita de acá. ¿Ya? Eso es lo que hace el ARN polimerasa 1. Ya, los quita de acá. ¿Para qué los va a quitar? Para que comience, como esto ha sido de 3' a 5', ya vamos a poner acá primero. Esto se acuerdan que era desde 3' a 5'. 3' a 5'. Entonces, este ADN polimerasa, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener unos espacios, ¿verdad? Que ha sido roto por este ADN polimerasa. Pero este ADN polimerasa 1 no solamente lo que va a hacer es romperlos, sino lo que va a hacer también es unirlos, ¿ya? O sea, unirlos. Va a buscar nuevas cadenas complementarias, es decir, nuevos nucleótidos complementarios. Por ejemplo, si acá había citosina, ¿no? Utilizando el mismo ejemplo, citosina, guanina y adenina, entonces, ¿qué es lo que hace la ADN polimerasa? Lo que va a hacer es buscar el complementario de estas dos, pero que sean nucleótidos o bases nitrogenadas que sean ADN. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los nucleótidos que son ADN? En este caso va a ser ya como tenemos la 3', entonces acá va a comenzar desde acá. Ya va a comenzar desde acá. Entonces va a ser la adenina, va a ser la timina, la guanina va a ser la citosina y la citosina va a ser la guanina, ¿verdad? Ya. Y luego otra vez va a ir la ADN polimerasa 1 y va a completar los fragmentos de acá. Ya va a ir a completar los fragmentos de acá, que va desde 3' hacia 5'. Entonces viene y comienza a completarlos. ¿Cómo? Con sus nucleótidos complementarios, ¿no? Por ejemplo, si acá tuvo timina, citosina y adenina, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles serían sus nucleótidos complementarios? Acá lo estaría dando por timina, por guanina y por adenina. Entonces, va a unir esta cadena acá. Lo mismo va a ocurrir en las cadenas de por acá, ¿verdad? De por acá. Entonces, me va a formar mi nueva cadena de ADN. Entonces, ahora
Ya eso es lo que hace el ADN polimerasa. Pero va a ocurrir un hecho que es importante mencionarles, ¿ya? Que creo que vamos a tenerlos y vamos a verlos en las diapositivas. Ahí está, las ligasas, ¿ya? Las ligasas. ¿Qué van a hacer? Ahí están las primasas y todo lo que les he mencionado, pero nosotros vamos a tener, ¿ya? Este es el síntesis del primer del ARN que ¿se acuerdan que les dije que se va a dar por la primasa? ¿Verdad? Miren cómo se encuentra esta primasa, ¿ya? O ADN primasa. Eso es lo mismo que les he mencionado, ¿ya? Ahora, esto es lo que quiero que me puedan entender. Nosotros, ¿se acuerdan? Ya, en la parte de acá nosotros hemos visto cómo es que se va a ir formando las hebras, la nueva hebra complementaria del tipo retardada, que en realidad es la más difícil, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a tener estos fragmentitos de acá. Nuestra hebra complementaria va a ser esta de acá que se encuentra al final, ¿verdad? Vamos a tener esto. Vamos a tener esto de acá. Y nuestra hebra complementaria que va a ser la que se encuentra acá. Ya que se encuentra acá. Ya. Y esta verdecita que va a ser la hebra líder, ¿verdad? Y va a tener su complemento también. Ya, y eso no nos interesa mucho. Lo importante es esta parte de acá. ¿Por qué? Porque supuestamente estos fragmentos, ¿se acuerdan que los fragmentos se unían a los otros fragmentos, que eran los fragmentos de Okazaki? ¿Se acuerdan? Que les mencioné. Pero va a quedar un espacio, en realidad, va a quedar un espacio entre ellos. O sea, va a quedar acá, va a quedar un espacio. Acá va a quedar otro espacio, acá va a quedar un espacio. Y ese espacio va a ser unido por otra enzima. Por una enzima que se va a llamar la ligasa, ¿ya? Una enzima que se llama ligasa. Vamos a ponerlo así. Esa enzima se llama la ligasa. Entonces, ¿qué me va a hacer esta enzima llamada ligasa? ¿Cuál va a ser su función? Su función va a ser la unión entre estas dos. O sea, nosotros hemos tenido, por ejemplo, esto que sea la hebra vieja, que es de 3', 5', y esto que sea la hebra nueva, ¿no? La hebra que ha sido la discontinua, y estas son las separaciones que les estoy diciendo. Esto es lo que está acá. Entonces, nosotros teníamos nuestro nucleótido. ¿Se acuerdan que el nucleótido tenía que ser unido por el ácido fosfórico, ¿verdad? Pero acá se encuentra libre. Entonces, ¿qué va a hacer la ligasa? La ligasa va a acoplar la hidrólisis de ATP para hacer más favorable la reacción de unión entre el fosfato y el hidroxilo libre. Entonces, este hidroxilo que se encuentra libre acá, gracias al ATP que va a donar la ligasa, que le va a dar la ligasa, va a hacer que se una a un fósforo más, realicen una reacción junto con el hidroxilo y uno de los fósforos igual se vaya, ¿no? Entonces solamente me va a quedar un fósforo, el cual me va a unir a las hebras que han sido discontinuas, y me va a quedar así. Entonces ya esta unión que ha sido del fosfato, ¿no? Del ácido fosfórico, se une, ¿no? Como una nueva cadena. Entonces me va a quedar ya mi hebra. La hebra va a quedar así, juntita, unida. Y esa va a ser gracias a la ligasa, ¿ya? Entonces, ¿en qué voy a terminar yo? ¿Cómo voy a terminar mi duplicación del ADN? Yo termino con esto, ¿verdad? Voy a terminar con mis hebras nuevas. O sea, voy a terminar con el enrollamiento, ¿ya? El enrollamiento de mi nueva hebra, ¿ya? Junto con su hebra complementaria, la nueva, la que me causó problemas, y la otra, que va a ser la hebra líder, la verde, y también va a estar unida con su hebra complementaria. Entonces ya tengo dos hebras hijas, Bien. Entonces es así como se va a dar la duplicación del ADN.
Esto es más como se va a actuar la DNA polimerasa, ¿no? Miren, estas van a ser proteínas que se van a unir, que no les he mencionado acá, pero es importante que lo tengan en cuenta. Va a haber unas proteínas que se van a unir a la hebra vieja del ADN, o sea, acá. Ya estas proteínas se unen acá. ¿Para qué? Para que le den estabilidad en el momento en el que comienza a duplicarse. Es como una guía, un alambre, un molde que nos dice así tienes que ir a duplicarte, ¿ya? Entonces eso es lo que va a hacer la cadena de estas cadenas de esas proteínas de unión, ¿ya? Eso es más de lo mismo que los he mencionado. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro modelo de replicación? Nuestro modelo va a ser el tipo semi-conservativo, ¿verdad? Porque como hemos podido observar acá, una de las hebras viejas se conserva y las otras no. Entonces, en generalidad la replicación del ADN va a ser semi-conservativo, va a ser ordenada, va a ser secuencial, requiere de un molde o de un cebador, que va a ser la primasa, va a ser el ADN primer, perdón, que va a ser producida por una enzima llamada la primasa o ADN primasia, va a ser discontinua del ADN retardado, utiliza sustratos activadores de los nucleótidos, ¿no? Entonces, es el proceso enzimático más exacto que se conoce, porque si no es exacto, entonces va a generar las mutaciones, ¿verdad? Entonces, esta es la burbuja de replicación, el origen de replicación y cómo se va formando la burbuja de replicación. Este es en células procariotas, pero en realidad en las eucariotas también es así. Se va a dar también su origen y su burbujita de replicación u horquilla de replicación. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser bidireccional, ¿verdad? Bidireccional. Entonces existen dos formas, ¿no? Entonces, nosotros va a ser, los cromosomas de células eucariotas va a ser bidireccional. Algunos van a ser unidireccional. ¿Cuáles? Nuestro ADN mitocondrial, por ejemplo. Y algunos virus también van a producir una forma de replicación unidireccional. Entonces, estas reacciones se van a dar de 5' a 3', como vemos en el dibujito de acá. ¿Ya? Entonces la síntesis va a ser un proceso discontinuo, ¿verdad? Va a generar los fragmentos de Okazaki, que ya les he explicado, estos fragmentitos de Okazaki, y que afortunadamente vamos a tener otros enzimas para unirlos. ¿Cómo se inicia la síntesis de cada fragmento de Okazaki? ¿Verdad? Entonces se va a dar un ARN primer que les he mencionado, luego el ADN polimerasa va a comenzar otra vez con la síntesis, ¿no? Ya teniendo su forma de replicación. Bien, chicos, eso es todo. Espero que haya sido comprendido y la próxima clase vamos a hablar acerca de la transcripción de las proteínas.